Vamos a aportar con un pequeño análisis sobre el decreto 4260 para poder entender de mejor forma cómo vamos a operativizar la implementación del mismo. Este análisis lo vamos a realizar en tres criterios. Uno es el criterio de complementariedad, que es el centro del decreto supremo. Dos, las áreas y subáreas, que son los elementos que componen la organización de nuestras plataformas educativas para el desarrollo de las clases virtuales. Y tres, el criterio de priorización de contenidos, que si bien no está establecido ni normado en este decreto supremo, sin embargo se está trabajando en diferentes unidades educativas. En el artículo 1 del presente decreto, del objeto de este mismo, establece que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial. Eso nos da a entender que el centro de este decreto supremo es el criterio de complementariedad. En el artículo 2 refuerza aquello. En su parágrafo segundo establece que las modalidades establecidas en el parágrafo precedente serán complementarias entre sí. Eso nos da a entender que por lo menos debemos utilizar dos de esas modalidades. En el artículo 7, la elección y decisión de la complementariedad de las modalidades. En el parágrafo 3 nos habla de la prevalencia, entendida como cuál de las modalidades va a ser utilizada con preferencia. Y esta prevalencia se va a definir de acuerdo a tres características. Una, el área de conocimiento. Por ejemplo, en el área de lenguaje, la prevalencia será la modalidad virtual, porque podemos desarrollar actividades del área de lenguaje virtualmente sin mayores dificultades. Sin embargo, otras áreas, como educación física o técnica tecnológica, probablemente la modalidad que utilicen pueda ser a distancia o semipresencial, y esa será la prevalencia de la modalidad que utilicen. En cuanto a las condiciones de conectividad, si la población en donde se encuentra la unidad educativa definitivamente no tiene las condiciones de conectividad, se tendrá que buscar una de las otras tres modalidades para que sea la prevalente. Eso no significa que no se utilice la modalidad virtual. Puede ser que podamos utilizar la modalidad a distancia, elaborando material educativo y distribuyendo en la población. Y como alternativa podemos utilizar la modalidad virtual. La prevalente será la modalidad a distancia y la alternativa la virtual. Y el nivel de riesgo es referente a el tipo de cuarentena en el cual se encuentra la comunidad, que lo aclara en el parágrafo cuarto de la elección de la complementariedad. Las modalidades de atención se realizarán a nivel de cada unidad educativa, de acuerdo a sus características y a su contexto, pero en el marco de las decisiones acordadas con las autoridades educativas y autoridades locales. Necesariamente debemos coordinar el tipo de complementariedad que vamos a utilizar en las modalidades que definamos como unidad educativa con la dirección distrital y con la alcaldía. Para finalizar, en el artículo 10 nos habla del ejercicio profesional de la docencia. En el parágrafo segundo nos dice que el seguimiento al desempeño docente debe considerar la implementación de la complementariedad. Por eso, a un principio decía que el centro de este decreto supremo es la complementariedad. De aquí en adelante, nuestro desempeño también será considerado de cómo nosotros estamos implementando el criterio de complementariedad en las modalidades de atención en esta etapa de pandemia. El segundo elemento son las áreas y subáreas, que es el centro de este decreto supremo para la atención a través de plataformas. Las áreas y subáreas son tres: información, planificación y comunicación. El área de información dentro de una plataforma se refiere a una agenda, un cronograma virtual que guíen las actividades y el desarrollo del curso. En otras palabras,
una guía de trabajo, dependiendo a la plataforma que estamos utilizando. El punto 2 dice, la plataforma virtual debe contar con los tutoriales, tanto escritos como multimedia, para el manejo de los diferentes recursos. Implícitamente, el Decreto Supremo nos dice que debemos utilizar una plataforma educativa. La que mayormente se está utilizando es Classroom. Y Classroom está organizada en función a estas tres áreas, o se puede organizar en función a estas tres áreas. Al principio podemos elaborar una pequeña guía de trabajo donde establezcamos qué materia vamos a trabajar, en qué tiempo, cuáles van a ser las actividades y incluir un video tutorial sobre el contenido que vamos a desarrollar o sobre cómo el alumno va a utilizar la plataforma en el desarrollo de ese contenido. El área de planificación. En ese espacio anotaremos los logros de aprendizaje o competencias, lo que anteriormente hacíamos. Antes de iniciar una clase presentábamos el objetivo holístico. Ahora vamos a trabajar en función a logros de aprendizaje o competencias. Las unidades de aprendizaje o contenidos es donde vamos a incorporar el contenido que vamos a desarrollar en esa clase virtual. Orientamos las estrategias y actividades de aprendizaje y, como muchos están haciendo, en ese espacio vamos a incorporar el banco de recursos, los links para que los alumnos puedan conectarse a otra bibliografía, a otras páginas, donde ellos puedan recibir o conseguir mayor información para el contenido que estamos desarrollando. Y las estrategias de evaluación, ya sea formularios en línea, un cuestionario, en fin, eso lo decide cada profesor. Ese espacio es el área de planificación. Y por último está el área de comunicación, donde haremos foros de discusión, una pregunta para que ellos puedan contestar. Ese espacio también constituye para que nos manden mensajes y nosotros podamos resolver ciertas dudas en el desarrollo de ese contenido. Y aquí entran las videoconferencias, lo que muchos están utilizando, las herramientas como Zoom, Meet, Jitsi, en fin. Si se dan cuenta, las videoconferencias están en el área de comunicación. Zoom, Meet o Jitsi no constituye el desarrollo de un contenido como tal, sino que se utiliza en el área de comunicación para absolver dudas, para iniciar un contenido, para reforzar el mismo o para absolver dudas de los estudiantes. Dentro de la organización del criterio de áreas del Decreto Supremo, la herramienta que vamos a utilizar para el desarrollo de los contenidos es la plataforma virtual, no las videoconferencias. Las videoconferencias pueden servir para iniciar el contenido, para explicar parte del contenido o para resolver o absolver dudas o tener un contacto directo con nuestros estudiantes. También en el área de comunicación se incorpora la información del rendimiento académico, o sea, las calificaciones. Y la plataforma Classroom está organizada en función a aquello. Uno envía los trabajos y en este espacio los recibe y allí el estudiante ya puede saber sus calificaciones. Eso en lo que corresponde al Decreto Supremo, la organización del Decreto Supremo y la forma como nosotros, a criterio personal, entendemos se debe implementar. 1. El elemento de complementariedad para utilizar 2 o más de las modalidades de atención y 2. Cómo debe estar organizada nuestra plataforma virtual. A continuación vamos a dar algunas ideas de cómo se puede hacer la priorización de contenidos que nos han pedido en varias unidades educativas. Ya con el anterior gobierno, con la anterior ley, se han establecido las salidas por año de escolaridad, en el nivel primario especialmente, en 3 áreas, en lenguaje, en matemáticas y en ciencias naturales.
Ya existen estos elementos que nos van a permitir a nosotros utilizarlos para priorizar los contenidos. Las salidas por año de escolaridad son las capacidades y las competencias que el estudiante debe lograr en un año para poder promocionarse al siguiente año de escolaridad. Es lo mismo que se utilizaba con la 1565, las competencias e indicadores. Esto estaría en la categoría de una competencia. Utilizando estas salidas que ya son oficiales porque han sido emitidas por el Ministerio de Educación, podemos operativizarlas y convertirlas en una priorización de contenidos. Tomamos la salida número 1, que es escucha y comprende la idea central de diversos textos, y esta salida la convertimos en una competencia. Comprende textos orales. Y esta competencia a su vez la convertimos en una capacidad. Escucha activamente diversos textos orales. Entonces, esa forma la podemos utilizar, ya tenemos las salidas por año de escolaridad, simplemente las convertimos en competencias y esa competencia en capacidad. Y se propone este cuadro para operativizar este proceso. La salida es escucha y comprende la idea central de diversos textos. La competencia comprende textos orales. La capacidad escucha activamente diversos textos orales. Los contenidos priorizados. Dentro del primer bimestre, en el área de lenguaje y comunicación, tenemos estos 3 contenidos del currículum base. Formas y medios de comunicación, el uso de las tecnologías en su entorno y textos descriptivos sobre las actividades del municipio, identificando sinónimos, antónimos y homónimos. A mi criterio, de acuerdo a las características en las cuales estamos pasando, yo priorizaría de estos 3 contenidos el segundo, el uso de las tecnologías en su entorno, en la comunicación masiva y personal, porque está contextualizado al momento en el cual estamos trabajando. Esa es la propuesta que se hace para que se pueda hacer la priorización de contenidos, teniendo ya las salidas por año de escolaridad y simplemente de los contenidos del currículum base, priorizando los que vamos a trabajarlos en este periodo del segundo y del tercer bimestre. Viendo también el criterio de temporalidad, cuánto tiempo tenemos de aquí hasta fin de año para poder desarrollar estos contenidos. Ese es el aporte a criterio personal que queríamos presentarles, colegas, para que ustedes lo puedan considerar. Muchísimas gracias.